Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar gracias por estar aquí, cariño mío. Te quiero dar gracias muy especialmente porque haces realidad que yo pueda cumplir esta misión que la hago con muchísimo amor, con muchísimo cariño, que es la de darte un mensaje a diario. Bueno, y ya sabes, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para la economía. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, también quiero agradecer, también quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen, porque yo sé que hay millones de bendiciones maravillosas para cada uno de nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti por cualquier situación, bueno, también lo puedes hacer en los comentarios del video. Y si te quieres comunicar conmigo personalmente, en la descripción del video hay un link para que te comuniques conmigo por el WhatsApp. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes. Las hadas te dicen el día de hoy que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir tu verdad, no tengas miedo de decirles las verdades a ciertas personas. Prepárate, piensa lo que vas a decir, hazlo con respeto, con amor, con sabiduría, pero dilo, no te quedes callado, no te quedes callada. También te dice que hay algo que dale la oportunidad, dale una oportunidad a esa persona, dale una oportunidad a esa situación, a ese estudio, a ese trabajo, a ese viaje, a ese lugar, a lo que sea, y date una oportunidad a ti mismo de experimentar algo nuevo, algo diferente, ¿ya? Después de que que no te perjudique a ti. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación en este momento, en este instante. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, a ustedes como relación, como pareja. Bueno, lo que siente por ti en este momento tu persona especial está como en un vaivén de emociones. Un día sí, otro día no. Es una persona que siente que las cosas como que ya no dan para más. Es una persona que tiene aún sentimientos, pero que está definitivamente decidido a terminar la relación contigo. Tu persona especial espera que tú tengas la suficiente fortaleza o la suficiente, no sé, voluntad para aceptar la terminación de la relación de ustedes. Tu persona especial piensa que tú eres una persona que sabe confrontar las cosas, o sea, piensa y quiere, ¿ya? Quiere, espera eso de ti y piensa eso de ti. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? El rompimiento de la relación de ustedes. Van a perder no solamente la relación de ustedes, tal vez tienen ustedes negocios juntos, cuestiones económicas juntas. Tienes que tener cuidado porque podrías estar perdiendo en esta situación, ¿ya? Que no te vayas a ver perjudicado en tu economía porque eso es lo que marca. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Mira, te están diciendo que no te culpes, que rectifiques. Bueno, tal vez ustedes tienen una oportunidad para esta relación, a pesar de que tu persona especial esté como dudando, como que ya no quiere más, como que piense que las cosas ya fracasaron. Tal vez hay alguna esperanza para ustedes dos, solucionar problemas, dificultades que ustedes tengan, hacer un borrón y cuenta nueva, hablar, llegar a acuerdos. Bueno, podría ser esa la situación. Tal vez han cometido muchos errores de parte y de parte. No solamente tú, no solamente él o ella. Han cometido errores de parte y parte y tienen que rectificar para poder salvar la relación si eso es lo que ustedes quieren. El rompimiento, o sea, es algo que se anuncia, pero cuando se anuncian cosas negativas no es para que te quedes quieto esperando a que eso pase, sino para que tomes correctivos, ¿ya? Ese es el objetivo del tarot en realidad, que la persona pueda encontrarse a sí mismo, a sí misma, completarse y tomar corrección para tener un futuro mejor, ¿ya? Una mejor posibilidad, tomar decisiones más sabias y más certeras. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, la verdad es que tienen ustedes que, ¿cómo les digo?
o sea, si quieren salvar la relación, sí, lo que les estoy diciendo, hacer borrón y cuenta nueva otra vez, pero ponerse objetivos reales, objetivos que sean, ¿cómo les digo? No querer, como les digo, fragmentar ya un proyecto, fragmentar el proyecto ustedes de vida, no querer llegar de la noche a la mañana o querer estar en una situación óptima de la noche a la mañana, no, luchar día a día, vivir un día a la vez. Esto es lo que me está diciendo el tarot egipcio el día de hoy, no afanarse tanto. Mira, las hadas me están diciendo que lo que hagas, lo hagas por ti, por tu beneficio, por tu calma, por tu tranquilidad, por tu paz económica, mental, por tu salud, por ti, ¿ya? Piensa en este momento en ti, en qué es lo que realmente tú quieres y toma una decisión. Bueno, ya sea seguir con la relación, si se puede, y si no, terminarla, pero de una manera sabia, de una manera amorosa, respetuosa con ustedes dos. Bueno, les mando un abrazo gigante, mucho amor, mucha luz para que puedan tomar una buena decisión en este momento, en este instante. Ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas en esta ocasión, ¿ya? Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer han tenido unos enfrentamientos, problemas con personas cercanas, pero no se preocupen, eso es una situación que se va a resolver de una buena manera, de una forma totalmente positiva, más positiva para usted, ¿ya? Ustedes van a lograr tener victoria sobre este problema, esta discusión que tienen con estas personas tan cercanas a ustedes. Tal vez es una situación bastante delicada que te está generando a ti como mucha confusión, mucho temor, mucho miedo, pero las cartas me están diciendo que cambies como el rumbo, como el enfoque de la solución del problema que tienes en este momento, cámbialo definitivamente. Vas a tener buenos resultados, sí, te va a costar, pero los vas a tener. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ciertos encuentros con personas, encuentros sexuales nada más, ningún tipo de relación así amorosa, ¿no? Pero sí tus encuentros pasionales, tus encuentros sexuales. Ten mucho cuidado que no vaya a ser una persona comprometida con la que te vayas a estar encontrando, que no te vaya a estar diciendo que es soltero y a la larga sea comprometido o comprometida, ¿ya? Definitivamente tú sales bastante reforzado o reforzada de la situación que estás viviendo ahora, en este momento, en este instante. No todo el mundo va a quedar contento, ¿ya? Con las soluciones o con el desenlace de esa situación, pero mira que, bueno, más va a ser a tu favor que en tu contra. Cuida mucho tu salud emocional, tu salud mental, porque al parecer toda esa situación te va a dejar como muy deprimido, muy desgastado energéticamente, emocionalmente, hasta físicamente. Busca ayuda profesional, haz ejercicio, come bien, duerme bien, acércate a las personas que realmente te quieren, te aman y sigue adelante con tu vida. No permitas que la depresión siga adelante. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Me dicen que la razón alumbrará tu corazón. Bueno, alumbrará tu vida, perdón. Bueno, la verdad es que al parecer tú eres la persona que tiene la razón en el problema y en la contienda que tienes en este momento. Y la verdad es que el tiempo, las circunstancias y los hechos te van a dar la razón a ti, mi querido amigo y amiga. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este momento. Bueno, el problema de la dificultad va a tener un desenlace, un buen desenlace para ti, especialmente para ti. A pesar de que las otras personas no van a quedar contentas, bueno, se van a tener que resignar porque las cosas salen a tu favor. No importa que ellos no estén de acuerdo, bueno, estas cartitas ya volaron. Vamos a ver qué te dicen las cartas aquí en este momento. Te dicen, tu potencial es infinito. Mira, no creas ni la voz interior tuya, esa que te dice que no vales y que no sirves para nada, ni lo que te digan los demás, ni lo negativo que te digan los demás. También te está diciendo que apenas se solucione esta situación, este embrollo que tienes en este momento, sal corriendo de ahí. Huye de esas personas, huye de ese lugar. Ya no te involucres más con esas personas, aléjalas. No importa que sean tu familia, no importa que sean seres muy cercanos a ti. Aleja a esas personas de tu vida porque son personas tóxicas y la verdad es que no se van a quedar contentos con la resolución, con el resultado del problema que tienen en este momento, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Te mando mucha fuerza, mucha luz,
mucho amor para que salgas adelante de esta situación. Ahora vamos con las personas que preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Bueno, estás teniendo ganancias con respecto a tu economía. Estás saliendo de una época difícil, una época en la que la pasaste mal, pero sales de una manera reforzada, más sabio, más grande, más firme en todos los aspectos de tu vida. Si en este momento estás teniendo buenas ganancias, buenas utilidades, bueno, es momento de invertir, es momento de ahorrar. También te están diciendo los ángeles que busques un trabajo liberador. Si la actividad económica a la cual tú te dedicas se está convirtiendo en una carga, en un dolor de cabeza para ti, te oprime, no es lo que tú quieres, bueno, es el momento de hacer un proyecto, pensar en eso que tú siempre has querido hacer y comenzar a hacerlo realidad. No te digo que suelte lo que tienes ahora en este momento, en este instante, porque es lo que te está dando los recursos para suplir tus necesidades, ¿ya? Pero sí te digo que pienses, no renuncies a tu sueño, ya hazlo realidad. El tarot egipcio me dice acerca de que vienes en cuestiones económicas, vas a subir a otro nivel, vas a subir a otro nivel, vas a estar mucho mejor que antes. Vienen cosas nuevas, maravillosas para ti definitivamente. Bueno, y las hadas me dicen que todo huracán tiene su fin. Bueno, el tuyo ya llegó a su fin. Entonces, este es el momento de respirar, de disfrutar, de ahorrar, de invertir y de hacer cosas por ti también, de realizar sueños y proyectos en este momento, ¿ya? Y pensar en el futuro para que no vuelvan a pasar esas cosas que tal vez te han pasado en cuanto a tu economía. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.